pantalla. Y una vez voy empezando a grabar. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ubiquen estas casitas que hay por aquí, estas que les estoy señalando con la manito. Traten más o menos de tenerlas en la cabeza. Eso es... Están más o menos por aquí. O sea, aquí está el pueblo, Jamundí. Esto es lo que se conoce como la vía Chipaya. Esta es la subida a la estrella. Esta es por esta carretera me voy para llegar a la estrella. En ese puntico que les estaba señalando, que es más o menos aquí, hay antenas de celular. O sea, por ejemplo, si yo quisiera poner una antena de celular para la estrella, entonces el punto para poner, o un punto candidato para poner el enlace microondas sería este, aquí. De aquí al punto pues donde voy a poner mi estación base de la estrella. Que probablemente me dé más fácilmente línea de vista a esto que algún punto en Jamundí. Eso no es ninguna garantía, pero simplemente es una opción. Y este sería un punto también para poner un radioenlace de microondas hacia la estrella y dar conectividad en la estrella, por ejemplo, con Wi-Fi. Ahora, cuando digo un enlace punto a punto, Wi-Fi sigue siendo una opción, ¿no? Wi-Fi en banda de 5.7. Fíjense que hay muchas opciones. Entonces, ahí es donde el árbol de decisiones le sirve a uno para ir mirando todas las alternativas y tener sobre todo listadas los pros y los contras. Ya, si uno quiere ir más en detalle, pues le incluye costos. En este caso, pues, digamos, el asunto de costos es más un tema subjetivo, porque no tenemos los números precisos para decir, mire, es que yo compro un par de radios, marca lo que sea, y eso me vale tanta plata, o si compro una estación base de Ericsson o de Huawei me vale tanta plata, o qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. ¿Quién de pronto hizo el dibujito del árbol de decisiones? O todos muy juiciosos me lo subieron al Moodle. Es el chiste de la semana, ¿cierto? Bueno, había que tocar hacer el dibujo. Pensé que íbamos a seguir debatiendo. No es que tocar hacerlo, simplemente es que es una herramienta que le sirve a uno para pues, tener más claro el debate también. Yo por mi parte hice como la investigación, hice como notas, pero no hice el árbol de decisión. Pues, no lo hice. Hagan el experimento de hacer el árbol de decisiones para que vean que a uno se le aclara mucho más el panorama. Pero bueno, ¿cuál sería la recomendación? Si yo les pregunto ahora, bueno, cada uno de ustedes, deme una recomendación de qué tipo de solución darían. ¿Cuál sería la recomendación? A ver, ¿quién quiere empezar? A mí me faltaba como un pedazo de información en la parte de los TV white spaces. ¿Cuál es uno cómo averigua si tiene cobertura o no el, ¿El esa sistema? tecnología? Sí, el sistema hasta la estrella. Toca hacer una simulación con alguna herramienta de simulación. Hay una herramienta en línea que se llama Sirio, con X, Sirio Online. Vengan, se las copio aquí un segundito.
Sí, la acabo de ver. Sirio Online, ¿no? Ujú. Ah, hay que registrarse. Sí, sí, pero se puede usar libre. Pues hay una versión paga si uno quiere, digamos, más fotografía de más resolución, pero en general se puede usar gratis. Y hay otra herramienta que se llama Radio Mobile. Lo que pasa es que Radio Mobile, bueno, la última versión de Radio Mobile que instalé me puso muchos problemas. Antes funcionaba bastante bien. Yo no sé qué ha pasado. Es más, la última ni siquiera me funcionó. Pero bueno, es cuestión de cacharrearle un rato. Y con eso, pues básicamente uno ubica el transmisor en algún lugar, hace la simulación y mira cuánto es el área de cobertura aproximada. Radio Mobile, tanto Radio Mobile como Sirio le permiten a uno también mirar enlaces punto a punto, sobre todo mirar los perfiles. O pueden descargar de la Play Store de Android, pueden descargar esta herramienta de la Play Store. Más que ese es para celular, esa la desarrollamos nosotros. A lo mejor dicho, eh, estas simulaciones que les mostré yo el otro día fueron hechas con Giselle. Funciona en tablet también, si la quieren poner a funcionar en tablet. Y ahí pueden mirar también un poco cómo es o sea, para cada tecnología hay uno lo que hace es que simula la zona de cobertura más o menos dependiendo de dónde pongan el transmisor. El tema es que cualquier tecnología en la que ustedes piensen, tipo TV White Spaces, tipo celular, hay que conectarla con algún nodo y eso implica pues un enlace punto a punto. Profe, ¿y a cuánto es que está? A 2 kilómetros más o menos, ¿no? ¿O no? A 10 creo que dijiste. Ya te digo exactamente cuánto hay. Desde la estrella al centro de Jamundí hay 8 kilómetros. ¿Y el Si, enlace punto a punto? si nos vamos a donde están las torres de Movistar, Claro y Tigo, hay 4.3 kilómetros. Hasta aquí, más o menos. Lo que hay que mirar es si hay línea de vista, que ese es el tema aquí. Pero eso sería para una conexión punto a punto wireless, ¿cierto? La Sí, línea de vista. sí. ¿Qué posibilidad hay de lanzar coaxial por allá? ¿O es muy chambón? Es mucho recorrido. Te tocaría llegar con fibra hasta un pedazo y luego sí coaxial. Mm, Por las longitudes, ¿verdad? El coaxial Sí, no me acepta las longitudes. no. Y tenemos el mismo problema. Es que lo que cuesta llegar con cable a unas zonas de baja densidad poblacional no es el cable en sí. O sea, incluso la fibra óptica hoy en día es más barata que el coaxial. El tema es cuánto te cuesta hacer el hueco. Es el problema con la fibra óptica. Claro, la excavación cuesta alrededor de 10.000 pesos metro, mientras que la fibra te cuesta como 2.000 o 3.000 pesos el metro de fibra. Entonces, sale mucho más caro el hueco que la fibra como tal. Estamos hablando de 12.000 pesos metro. Algo más grande, no, más grande, 4 kilómetros, no, mucha inversión. Para muy poca población. Por esa razón los operadores que despliegan fibra las hacen en zonas densamente pobladas. Y por esa razón Jamón eh, tiene.
claro. Como dijo es muy poblado, o sea, me recorre todo el valle y cuando llega a Jamundí no sabe porque ya deja ver los cañaverales. Claro, el tema es que vos, o sea, vos llegas a una zona como esta, aquí, donde tenés Deja pareja por ahora. casas, edificios, ¿sí? O aquí donde tenés un montón de edificios. Claro, vos llegas Ese aquí Alfaguara. con un cable de fibra y luego repartís a los edificios y Con coaxial. y ya tenés una inversión relativamente baja, que es traer la fibra desde Cali, por ejemplo, pero la estás distribuyendo en más o menos 5.000 o 6.000 viviendas. Mientras que vos seguís 4 kilómetros más para irte a la estrella y lo estás distribuyendo entre 100 viviendas. Entonces, por supuesto, te sale mucho más rentable distribuir la fibra en 5.000 viviendas que en 100. Entonces, profe, yo creo que por enlace tocaría buscar tecnologías que soporten la conexión punto a punto wireless. Ya olvidar ya olvidar el coaxial y la fibra óptica. Es que es mucha plata. Aunque la opción de lo que tú decías de hacerlo por la comunidad, lo del satélite o lo del servicio, también es bueno. Pues obviamente no es un servicio diferenciado, porque todos tendrían que compartir eso, pero pues Sí, la densidad poblacional. pero por ejemplo, uno puede negociar con una empresa como Hughes, por poner un ejemplo cualquiera, un paquete de 20 gigas y distribuir en el pueblo con Wi-Fi. Entonces uno pone una antena satelital a través de la Junta de Acción Comunal o qué sé yo, reúnen la plata para pagar la mensualidad y a cada usuario se le cobra una plata. No van a De hecho, creo tener que pues 50 megas cada uno, pero van a tener una conectividad adecuada para que funcione, para que haya, pues para que la gente tenga WhatsApp, pueda, qué sé yo, navegar por internet, o, digamos lo básico. de hecho, profe, creo que algo parecido sucedió en uno de los pueblos donde es mi familia, que querían tener televisión satelital y pues para una sola casa era costoso y se armaron y ya son como 20 casas, les toca como a 100.000 cada casa. Por ejemplo. Entonces, sí, es una buena. Me parece que el satélite como servicio comunitario es muy bueno, sí, porque no sé, vos, Zúñiga, tener las tasas de lo que es el enlace microondas, es que si es nunca o sea, no sé, no me alcanza. Pero bueno, volvamos a la pregunta que les había hecho hace un momento. ¿Cuál sería la sugerencia de cada uno? A ver, vamos por... Yo revisar, yo revisaría el Apex y el Copex y el Apex. A ver qué tal, Pero no cómo tenemos hacen números eso. detallados, tenemos números muy por encima de todo eso. Rayos. Entonces, Santiago, ¿qué dice? Pues yo diría, obviamente, o sea, lo único es que para tomar, yo estoy realmente entre celular y microondas. Y pues, digamos que entre eso y entre esos y TV White Spaces puede ser, pues, digamos, cualquiera de las tres. Y lo único que me falta es saber, digamos, cuál sería el costo, por ejemplo, de instalación de, digamos, de esas antenas y ver cuál tecnología es la que más, es ¿Ves, la, Zúñiga? ¿Y cómo vas a tirar el celular hasta allá? ¿cómo? ¿Cómo vas a tirar la celular hasta allá? Porque es que está muy lejos una antena de otra, pues.
Igual las enlaza con un radioenlace, una microondas. Ujú. ¿Se puede? Sí. Claro. Entonces, por ejemplo, la tecnología celular me parece que es un servicio, digamos, bien, o sea, es un servicio que se va a necesitar de todas formas, o sea, te permite tener planes más eh, aceptables, digamos, porque esas empresas pues son muy grandes, o sea, cuando ya en conectividad va a haber mucha gente que va a utilizar el celular, entonces sería digamos, muy conveniente utilizar tecnología celular en ese caso. Yo diría que tecnología celular si se puede hacer por radioenlace. Vale. Javier, ¿qué dice? Pero a mí también ese argumento que acaba de decir me convence para la tecnología celular, porque eso, no voy a limitar únicamente a, a los enlaces fijos, sino también precisamente a las cosas móviles. Y aunque pues, también me gustaría ver primero como, o sea, ver la simulación en Siri o en Diesel de ese radioenlace para ver cómo qué tanto llega la señal y eso. Por ejemplo, mira que descargué Diesel y me pide una clave para poder ingresar. No sé. Creo que he sido usted. No, pues obvio, o sea, sí, pero yo estoy hablando sin tener todas esas simulaciones, porque obviamente Y con más claro, información uno puede tomar otras así es decisiones. este. ¿El Gizel, dónde descargaste ese? Es, De la Play Store. busqué Play Store Te- sola y no me salió. Ah, Entonces la ok. busqué en Google y en Google sí me salió la Play Store. Ya tengo el enlace. tengan en cuenta un detalle que hay dos versiones. Una que se llama Giselle X, que es para Android X en adelante, y la otra que es para versiones más viejitas de Android. Entonces, pero yo descargué la Giselle normal y yo tengo Android 10. ¿Descargo la otra o qué Te hago? va a mamar gallo, te va a mamar gallo. Si puedes usar la otra, mejor. Pero sí, estoy tomando idea celular y con enlaces de radio desde las casitas esas. Les voy a soltar un tip. Hay una empresa muy grande aquí en el Valle de Apuestas y muchos de sus puntos de apuesta los conecta a través de enlaces de Wi-Fi en casi todo el Valle del Cauca. Si ustedes buscan, hay una empresa que se llama Ubiquiti. No es la única, pero aquí no sé por qué es tan popular, que tiene unos sistemas de punto a punto por Wi-Fi, 802.11 banda 5.7. Bien, Lina, ¿qué dice? Hola, profe, qué pena. No voy a tirar el micrófono. Pues yo estaba, de hecho, entre las microondas y TV White Space, pero no sé, yo diría que de pronto microondas, por todas las ventajas que ofrece, digamos, en respecto a velocidad y a la baja latencia que tiene, y pues que como es con antenas, no sería muy caro, pues, ponerlo como, digamos, si escogiéramos fibra óptica. Pero pues el problema que vi con esto fue que, digamos, en cuestiones de meteorología, pues se puede ver como afectado por los cambios de clima y así. Depende de la frecuencia. Sí, Tenga, pero pues creo que tengan es en cuenta, lo que más tengan en ventaja cuenta tiene. dos detalles. Tengan en cuenta dos detalles. Uno, a los sistemas de punto a punto de microondas los afecta la lluvia, sí, pero uno depende de la frecuencia. Usualmente frecuencias por encima de 10 GHz sí se ven más afectadas, pero igual son cosas que son solucionables por diseño. Es decir, si yo sé cuánto llueve en la zona donde lo voy a instalar, simplemente ajusto el diseño para que no me ponga tanto problema con la lluvia. ¿Sí? Sí, sí, y pues por Eh, eso fue como la que me gustó más. Ahora,
¿Por qué no tiene problemas con DirecTV cuando llueve? Es pues porque DirecTV pues tiene que estandarizar y a todo mundo le da la misma antena. Pero si DirecTV, digamos, se fijara dónde vive uno y qué nivel de pluviosidad hay, con que le den una antena un poquito más grande solucionan el tema. No se vuelve uno a quedar sin televisión en la mitad del partido. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta, es decir, no descarten completamente el punto a punto por el tema de lluvia, que sí es un factor limitante, pero es un factor que se puede solucionar. Bien, María Diomar, ¿qué dice? Que dejó el avatar conectado. Parece que dejó el avatar conectado. Está sin micrófono. Muy bien. Maravilloso. Y Jonier lo vi conectado hace un momento y ya se desconectó, o sea que supongo que tienen problemas de conectividad. Bueno, les propongo una cosa. Les voy a habilitar un enlace en Moodle para que cada uno suba su análisis. Hagan el ejercicio con el árbol de decisiones para que miremos opciones. Los que quieran pueden hacer simulaciones. Miren opciones como bueno, el punto a punto es una opción, múltiples enlaces de punto a punto con Wi-Fi es una opción. Yo puedo llegar, por ejemplo, y eso se ha hecho aquí en Colombia en muchas partes, llego con un enlace punto a punto hasta un sitio y de ahí simplemente pongo un Wi-Fi que le dé cobertura pues al pueblo y simplemente la gente se conecta por el Wi-Fi. Se pueden conectar con su celular usando Wi-Fi. Existen, si ustedes buscan soluciones de Wi-Fi, hay soluciones de Wi-Fi que se llaman WISP, W-I-S-P, que son soluciones de Wi-Fi de proveedores de Internet. Es decir, esa solución de Wi-Fi existe de tal manera que yo pongo un Wi-Fi y cubro pues por lo menos un área de la vereda y del pueblo. Uy, apareció Santiago, el otro Santiago Figueroa, maravilloso. Profe, yo sé. Tenés... Profe, yo ya. siempre he estado, solamente que pues, o sea, yo estoy con Diomar y me enteré que el micrófono no le estaba funcionando, entonces pues, me tuve que meter por el teléfono. No, pues profe, yo te iba a decir que la vaina esta de Wi-Fi no, o sea, no tiene el problema de que pues para cubrir zonas grandes, pues la antena tiene que ser pues, también grandecita. Es que no sé, o sea, no entiendo muy bien cómo funciona la de Wi-Fi. Es que Sí. me acuerdo de una especie de polémica o algo así que había ocurrido, que era porque había una empresa que tenía pues antenas distribuidas, solamente que pues no las habían como tapado bien o por así decirlo, entonces la comunidad estaba diciendo es que no, esa cosa nos está poniendo problemas, que no sé qué, y es como que, ¡ah! Imagínense a esperar cuando las activemos. Entonces, pues a eso quería ir, como que eso del Wi-Fi, o sea, cuando es una zona tan grande, no implicaría una torre, pues, digamos que destacable. Entonces, pues habría que incluirle como las cosas como para camuflarla o algo así, ¿no? Pues como todo lo que tiene que ver con antenas hoy en día, pero igual, vos pones un poste de 10-12 metros, que es la altura usual de un poste de alumbrado. Allí pones tu antena de Wi-Fi y le das acceso a Internet a la gente. Y simplemente si la comunidad está de acuerdo, bien, y si no están de acuerdo, pues no, ya está. O sea,
una pregunta. Uno para hacer la conexión tiene sí o sí cuatro tipos de, bueno, cinco contando la satelital cría de conexión. Están las wire, que serían coaxial y fibra óptica, pero pues coaxial no alcanza por esto. Y las no conectadas, que serían radiofrecuencias, las microondas y las satelitales, ¿cierto? Ujú. Sí, Entonces, digamos, primero uno podría para el árbol de decisiones coger y decir, ¿qué necesito? Conectadas y no conectadas. Entonces, las ventajas de las conectadas y ahí empezar a expandir, por ejemplo, las no conectadas, qué tecnologías de puntos utiliza y ahí ver ujú. cuál es la tecnología de punto mejor dependiendo cada uno no sé cómo se le llaman, interfaces de conexión. Sí, sí, Sí. por ejemplo, por ejemplo. Y además ustedes pueden hacer combinaciones, es decir, ustedes pueden decir, no, mire, yo llego con un enlace microondas hasta un cierto punto y en ese punto lo bajo a Wi-Fi, a banda de 2.4. O llego con un enlace de Wi-Fi hasta cierto punto y ahí pongo una antenita y a cada casita le pongo su antenita de Wi-Fi para que tengan conectividad con cable. O, en fin, ahí pueden jugar con combinaciones. Entonces ahí, pues obviamente el árbol se empieza a hacer un poquito más grande, pero pues digamos parten de la tecnología básica y a partir de la tecnología básica pues pueden ir haciendo ramificaciones hasta que lleguen a una, ¿Nos a podría una mostrar un solución. árbol de decisión que hayas hecho? Porque pues yo no he hecho uno en sí y estaba pensando hacer uno muy parecido a lo que hacen, digamos, cuando hay esta especie de partidos de fútbol que es Colombia versus no sé qué, y quién avanza y Sí, quién no avanza. así es exactamente igual. Ah, así es. Sí, Entonces la puedo ir en fases porque tenía la primera fase, pues la interfaz, que me parece la fase más controversial porque es cómo llego hasta allá. ujú. Porque si no llego ni para qué pongo los puntos de conexión. Después los puntos. Una tercera fase que sería la cuestión de si es de economía, y ahí podría estar si es algo público de la comunidad o algo de un servicio más privatizado. Sí, Y ahí ya sí. creo que ahí yo creo que ya tendría por lo menos unas dos, y ahí ya el último ya podría ser medio buscando por internet los precios CAPEX y OPEX, que eso siempre son muy utilizados para tomar decisiones en infraestructura. Pero allí lo que ustedes pueden, para que no se pongan a buscar precios, lo que pueden es buscar valores relativos. Por ejemplo, una conexión satelital en general suele ser más costosa que otro tipo de conexiones, ¿sí? Al menos en el costo mensual, ¿ya? Si monto un sistema celular, pues va a salir un poco más costoso que si monto espacios en blanco, al menos en la inversión inicial. En la parte de operación puede que no haya mucha diferencia y así sucesivamente. Ok, profe. Profe, ¿y la entrega para cuándo sería? Al martes. Ay, ya lo está haciendo. Si la termino antes de pues si termino el árbol antes de la clase, lo podemos ver aquí, que Sí, ese sí, árbol lo tengo. por supuesto. Profe, en caso que no pudiera igual, no sé, es posible que igual nos hubiera de pronto un ejemplo de un árbol, o sea, de algo diferente para verlo, porque pues, Sí, sí, siento que sí. viéndolo me queda más claro que... Vale, se los monto ahorita en un rato. Les monto un ejemplo con un caso. Creo que el que tengo a la mano por ahí es el de Marte, pero bueno, igual, sirve para ilustrar cómo funciona la cosa. Listo. Eh, bueno, sigamos entonces con OpenFlow. Denme un segundito, perdón, que de pronto son los amigos de
Nada, falsa alarma. Bien, como les decía, volviendo entonces al tema de OpenFlow. Como les decía la clase pasada, OpenFlow es básicamente el estándar que describe lo que es el controlador de SDN. Y básicamente el protocolo como tal lo que describe es el intercambio de mensajes entre el controlador y un switch que soporte SDN, un switch SDN. Uno de los requerimientos es que la conexión se dé a través de un medio seguro, bien sea SSL o TLS. Hay otras opciones también como IPsec. Y el tema aquí es que OpenFlow básicamente puede hacer todo lo que son actualizaciones, adición, borrado y modificación a los flujos de entrada y a las tablas de flujo. Es decir, yo puedo alterar los flujos de las tablas de flujo, puedo adicionar y borrar tablas de flujo. Hay básicamente, originalmente el protocolo OpenFlow soporta estos tres tipos de mensajes de controlador a switch, el que llaman ellos asíncrono y el simétrico. Los tipos de mensajes que están definidos son estos que están en la diapositiva. Estos son los mensajes de controlador a switch. Ahí pues están todos estos mensajes que están allí. Cada uno de ellos pues tiene una función específica. Por ejemplo, el de configuración puede consultar o establecer parámetros de configuración, de tal manera pues que básicamente el switch le va a responder a un mensaje de configuración con sus respectivos parámetros de configuración. El de modificar estado pues puede adicionar o borrar parámetros de las tablas de flujo y así sucesivamente. Pues hay varios tipos de mensajes. Ya en la documentación que hay allí en el módulo ustedes pueden ver los detalles de los mensajes. Los tipos de mensajes asíncronos son un poquito más, son menos. Simplemente, bueno, los mensajes asíncronos son mensajes, digamos, que no tienen que tener una contraparte, es decir, pues los mensajes asíncronos pueden ser en un solo sentido. En este caso hay 4 tipos de mensajes, uno donde se le informa al controlador que se removió un valor de flujo de una tabla de flujo, otra que da un estatus de un puerto de comunicación, otra que notifica al controlador un error o alguna condición del switch. Y los mensajes simétricos, pues básicamente son más mensajes como de inicialización del sistema. Es decir, básicamente hay 2, porque el tercero está todavía pues quedó abierto para definición posterior del estándar. Entonces ahí el hello es básicamente un mensaje de inicialización de switch o de controlador. Y el echo es parecido a un ping, es el equivalente a un ping, pero básicamente es como una verificación de que el switch o el controlador pues están activos y funcionando. Y cualquiera de los dos lo puede enviar en cualquier momento. Ahora, el tema con SDN es cómo se aplica SDN ya en redes grandes, en redes de transporte, en redes de grandes operadores. El tema es que en este tipo de redes pues es importante que haya unas entidades bien definidas, ojalá independientes de la tecnología, es decir, la idea es que una red de transporte no debería depender de un fabricante particular. De tal manera que lo que se ha venido trabajando en SDN a lo largo de los últimos años es ir evolucionando SDN para estas grandes redes.
Y pues en este caso, desde el punto de vista de SDN, la red de transporte básicamente se describe como asociaciones entre puntos de red. O sea, más que una lista de dispositivos o sitios geográficos, son asociaciones entre diferentes puntos de red. De tal manera que una de las cosas que se usa con esto es que la topología lógica de la red me permite separar las conexiones, las rutas físicas y los recursos que se utilizan dentro de esa topología. Aquí hago referencia a una recomendación ITU, que es la G805, donde se describe toda esta arquitectura SDN en términos de niveles de partición y niveles de red para poder tener flexibilidad en el plano de datos. Aquí un pequeño paréntesis. En el mundo de la Internet siempre ha habido como una ambivalencia con el tema de la ITU. Las recomendaciones ITU tienen una característica y es que, como su nombre lo dice, son recomendaciones, no son normas, no son estándares, pero digamos que son elementos que le permiten a operadores, reguladores y demás como ponerse de acuerdo en algunas cosas. Toda la serie G de ITU-T ha hecho referencia históricamente a redes de transporte. En su momento, la serie G definió, por ejemplo, todo lo que eran las redes de fibra óptica, lo que era SONET, SDH y demás. Y más recientemente, pues, se han acogido cosas relacionadas con redes TCP/IP y en este caso con SDN. Dentro de esta arquitectura multicapa para redes de transporte, hay como unas, bueno, como ven ahí puede haber varias capas de controladores. Fíjense que hay como un controlador principal, que es este que aparece aquí arriba, este que se llama el green. Luego aparece uno que es el gold, otro que llaman el controlador B, y así sucesivamente. Entonces fíjense que cada uno de estos pequeños grupos que están identificados tiene unas ciertas características, por ejemplo, de tal manera que en este caso el controlador B está ofreciendo un API al controlador G, de tal manera que de alguna manera este controlador B pues puede servir en algún momento de backup o de un mecanismo que guarde la información de la topología de toda la red. Y el controlador G lo que hace es que le ofrece a todos los demás controladores una serie de servicios, de tal manera que por lo menos este controlador B, a través de los diferentes grupos de recursos, pues pueda también crear y controlar servicios hacia abajo. Es decir, aquí estamos viendo un esquema en el cual vemos que hay como un controlador maestro o un controlador de nivel superior que a su vez le ofrece servicios a controladores de nivel inferior. Con esto del invierno, la internet está haciendo jugadas maravillosas para todos. Si seguimos en esta misma arquitectura y nos paramos en el controlador B, fíjense que el controlador B a su vez tiene una orquestación y visualización. Es decir, el controlador B básicamente sirve como un intermediario hacia el controlador G. Y B puede tomar recursos de G o servicios que ofrece G para ofrecerlos hacia abajo o simplemente pues ofrecer sus propios recursos. Pero básicamente aquí de lo que se trata pues es de tener como varias capas que me permitan manejar topologías mucho más complejas
y además ofrecer servicios diferenciados dependiendo de las especificidades de cada uno de estas redes que hay en la parte más baja de toda la arquitectura. También podemos tener un concepto que se llaman redes multidominio. Y cuando digo dominio no necesariamente estoy hablando al concepto de dominio que tenemos de .com o .net y eso, sino cada dominio puede ser una red muy grande o puede ser un conjunto de redes, de tal manera que yo puedo tener igual en la parte alta de la jerarquía un controlador de SDN, vuelve y juega un OpenFlow, que es un orquestador de los servicios, y a su vez de este controlador van a depender otros controladores hijos, que cada uno pues administra su respectivo dominio, y aquí puedo tener también diferentes verticales de red. Esto puede ser una red, digamos, corporativa convencional, esto puede ser una red industrial y así sucesivamente. Aquí también parte del asunto es que esto me da una cierta confiabilidad adicional, en el sentido de que si en algún momento pues hay alguna falla, bien sea en el controlador principal o en alguno de los controladores hijos, pues yo puedo hacer una recuperación muy rápida, puesto que tengo backup de información. Bueno, aparece una cosa relativamente nueva en este mundo, que se llama el ABNO, o Application Based Network Operations. Esto está escrito en la RFC 7491, que si no me falla la memoria la tienen ustedes ahí en el módulo. Denle una miradita a esto, porque aquí digamos que hay ya todo un concepto avanzado de gestión de la red para el caso de las redes controladas por software, las SDN. Y hay, pues, digamos, diferentes elementos dentro del concepto de la ABNO, donde aquí tenemos toda la parte de gestión, que es la parte alta, el OSS o el Network Management System. En fin, digamos que los sistemas de gestión, los dispositivos de gestión en las diferentes tecnologías tienen diferentes nombres, pero básicamente aquí tenemos toda la parte de gestión. Aquí tenemos toda la parte de definición de políticas, o el servidor donde están todas las políticas. Aquí está todo el tema de aprovisionamiento. Aquí con el aprovisionamiento vale la pena mencionar un detallito, y es que en las redes grandes, en las redes de los operadores, la parte de aprovisionamiento es fundamental, porque aquí en el aprovisionamiento es donde el operador define, por ejemplo, cuál es el plan que maneja un determinado usuario. O sea, yo puedo tener una red con unas capacidades, por ponerles un ejemplo, en una red HFC con DOCSIS 3.1, yo puedo tener fácilmente 300 megabits por segundo. Y desde el punto de vista de nivel físico, cada usuario de mi red va a tener acceso a la capacidad de red que le permite el dispositivo del módem que tenga. Entonces, muchos usuarios pueden tener los 300 megabits por segundo, pero resulta que si yo tengo un módem que aguanta 300 megabits por segundo, pero yo tengo un plan contratado de 30, es aquí, en el aprovisionamiento, donde se hace ese manejo. Es decir, este aprovisionamiento es el que dice, no, venga, este cliente tiene una capacidad contratada de 30 megabits por segundo, tiene, qué sé yo, qué servicios adicionales, tiene televisión, tiene DVR, tiene otras cosas. Esto mismo, si lo llevamos a una red celular, es la que me permite, por ejemplo, decir, vea, este usuario tiene un plan de internet de 15 gigas mensuales,
tiene voz ilimitada, mensajería de texto, acceso a redes sociales, a WhatsApp y a Facebook sin consumir plan de datos, etcétera, etcétera. Cuando se consume sus 15 gigas, entonces le sigo dando conectividad, pero le bajo la tasa de conexión y así sucesivamente. Entonces, vamos que la idea de toda esta arquitectura, todo este concepto de Application-Based Network Operations es llevar toda esta parte de aprovisionamiento y gestión de redes al mundo de las redes definidas por software, de tal manera que se hablen entre ellos, es decir, que las dos cosas puedan estar interconectadas. Entonces, ahí les recomiendo que miren entonces la RFC. Y luego viene otro concepto que es el Path Computation Element, que tiene que ver con el cálculo de las rutas, ¿sí? Y también tiene que ver con cómo se priorizan la información de cómo se priorizan los diferentes servicios dentro de la red. Entonces, el Path Computation Element es como el responsable en el orquestador y en los controladores de decir, bueno, los que tienen Zoom, entonces les voy a dar una cierta prioridad o les voy a garantizar un cierto ancho de banda y así sucesivamente. Es un poco como ese concepto. También pues les recomiendo en la literatura que tienen allí en el Moodle, pues hay elementos adicionales. Asociado al Path Computation Element, pues hay un protocolo que se llama el PCEP, que es como el que se encarga de hacer esos procedimientos, el descubrimiento de rutas, de vecinos y demás. Fíjense que aquí, toda esta carreta, todo este cuento de las redes definidas por software, parte de lo que estamos haciendo es cambiando también de muchas formas la lógica y la arquitectura de las redes tradicionales. Y esto está mucho más, digamos, mucho más orientado a arquitecturas basadas en nube, arquitecturas basadas en Edge. Entre otras cosas, si me permiten, un momento, quiero mostrarles algo, permítanme un segundo, yo busco esto, no, sí, un segundito, que se me hizo, este no. Sí, lo busco bien porque se me perdió. Lo vi como 10 minutos antes de entrar a clase. Ah, aquí está, Where is the edge? Fíjense que se habla hoy en día mucho de edge computing y demás, pero aquí la discusión, esto es un portal que se dedica a temas de redes definidas por software, entre otras cosas. Y pues hoy precisamente una de las discusiones del día, o el tema del día que es Edge Computing, se hace la pregunta de ¿dónde está el Edge? Pues cuando estamos hablando de redes definidas por software y cuando estamos hablando de Cloud Computing y nos vamos a Edge Computing, por supuesto una de las preguntas es ¿dónde está? ¿Qué es el Edge? Lo tengo en un data center, lo tengo lo más cerca posible a mi sistema, etcétera, etcétera. Simplemente lo que quería era mostrarles que hay muchos conceptos de estos que, aunque se viene hablando ya hace algunos años de muchas de estas cosas, hay conceptos que todavía admiten muchísima discusión. Digamos que son muy vaporosos
a veces dentro de la definición y suena muy fancy hablar de Edge Computer y todas esas vainas, pero muchas de las cosas hay que irlas aterrizando a la realidad de las empresas y a la realidad de nuestras redes. Bueno, cuando hablamos de controladores SDN y cuando hablamos de OpenFlow, una de las implementaciones de OpenFlow más populares es esta, es OpenDaylight. Este era uno de los últimos releases de este controlador. OpenDaylight es un sistema de código abierto, open source, soportado por las grandes empresas que manejan este tipo de tecnologías. Originalmente fue impulsado por los chinos, o sea, OpenDaylight empezó básicamente con Huawei. Huawei le metió muchísimo la ficha a esto. Lo primero que hicieron fue dejarlo completamente en código abierto, o sea, ustedes pueden tener, digamos, su propia versión de OpenDaylight si quisieran. Y hoy en día OpenDaylight pues, está soportado por la gran mayoría pues, de los grandes. Cisco, Dell, Hewlett Packard, etcétera, etcétera. La arquitectura es exactamente la misma que ya habíamos visto. Y aquí empiezan a aparecer unas cositas que, o sea, si se fijan aquí a la derecha está, digamos, la arquitectura que ya habíamos visto de un controlador SDN y la arquitectura típica pues, de un OpenFlow. Aquí fíjense que tenemos todo el tema de orquestación, aplicaciones de plano de control y todo el tema de aplicaciones, digamos, normalitas, por decirlo de alguna manera. Este API ya empieza a incorporar conceptos que creo que son más o menos familiares para ustedes, conceptos como REST, RESTful, RESTconf. Todo esto tiene que ver, digamos, con cómo se maneja desde el punto de vista de programación y de software el manejo de estas APIs. Entonces, de esto, pues habrá una charla específica un poquito más adelante, pero probablemente para muchos de ustedes esto es bastante familiar, supongo. O me equivoco. Si me equivoco, díganlo de una vez. No, profe, ni tanto. No te pierdas tanto. Sí le hemos trabajado. Perfecto, listo. Aquí Bueno, aparecen... Señor. Expertos no somos, ¿no, profe? Hemos trabajado, pero expertos no No, somos. no, pero con que estén más o menos familiarizados con el concepto. O sea, y también para que vayan viendo que pues es importante que se vayan también metiendo un poquito más en estas cosas. Que ya cuando se hace programación de todo este tipo de aplicaciones relacionadas con redes, pues hay que estar más familiarizado con este tipo de cosas. Con REST, con JSON y con esas cosas. Fíjense que aquí aparece unas extensiones JSON específicas. Entonces hay que estar familiarizado, digamos, con lo que es el formato típico de JSON, que todo esto es muy Java. Pues, aquí aparecen temas. Todo esto que está en rojo son, digamos, funcionalidades que se le adicionaron a esta versión específica del OpenDaylight. Fíjense que aquí todo un tema de servicios de red donde hay optimización de tráfico en el nivel de aplicación. Todo está el tema de virtualización de redes, OpenFlow. Y aquí entran un tema de orquestación de contenedores. Les comentaba también la vez pasada que hay una tendencia muy grande a que todas estas aplicaciones y los servicios se manejen por containers. Incluso hay una tendencia muy grande a lo que llaman los microservicios y casi que tener muchos microservicios cada uno metido en un container.
Si me preguntan a mí, yo todavía no estoy del todo convencido digamos, de ese nivel de atomización, pero en general el tema de los containers tiene ventajas importantes porque me permite a mí como aislar aplicaciones o grupos de aplicaciones o funcionalidades y meterlas en un entorno con unas características muy particulares que no necesariamente son las de otro container. Pero cuando yo tengo un sistema virtualizado basado en containers, llámense Docker o Kubernetes, que son como los dos más populares, no son los únicos, por supuesto, pero al menos en el entorno de las redes y particularmente en 5G, Kubernetes es como el que domina la parada. Sin embargo, con la gente que yo he hablado aquí en los alrededores, les gusta más Docker por distintas razones. Entonces, por lo menos de los que conozco, estos son como los más populares. Y pues hay entonces un orquestador de containers pues, que tiene que lidiar con que muchas de estas aplicaciones de servicios de red pues, van a estar metidas, van a estar en contenedores. Luego viene otra cosa que se llama Yang, y esto es importante también que, bueno, le vamos a dar una revisada con calma, pero también para que ustedes se vayan adelantando. Yang es como, es un protocolo que también está definido por IETF, que tiene que ver con todo lo que es como este southbound, o esta interfaz sur de las redes definidas por software. Y aquí aparecen distintos protocolos, aparece BGP, aparece el que ya hablamos del PCE, y aparecen también, bueno, aparece SNMP, que es el de gestión, pero aparecen también unos lenguajes. Aparecen algunos lenguajes que... Bueno, un lenguaje muy particular que está directamente relacionado con Yang, que se llama P4, y un lenguaje, digamos, más de vieja data, más antiguo, que es Lisp. Y eso me permite, digamos, hacer aplicaciones relacionadas con todo esto de Yang y de mensajería en lenguajes, digamos, de programación que no son como tan comunes. En IETF hay toda una línea de trabajo alrededor de Yang, o sea, está definido el protocolo original, pero todavía hay todo un grupo de trabajo alrededor de Yang y de P4, por supuesto. Entonces, esto es un tema que está todavía abierto. O sea, el que haya RFC significa que ya hay cosas definidas que están en uso, que están en producción, pero, digamos, se sigue trabajando en todo este tema de la definición, porque Yang es relativamente reciente, creo que no tiene más de 2 o 3 años, si no me falla la memoria. Y luego viene el concepto de redes definidas por software, pero en área amplia, el concepto de SD-WAN, que tiene también todo un área aparte de trabajo alrededor de las redes definidas por software. Si miramos aquí esta arquitectura general de lo que es el SD-WAN, pues tenemos, por supuesto, todas las aplicaciones. Aquí estamos hablando de todo el tema de gestión del OSS. Bueno, aquí aparece OSS porque este ejemplo es de redes móviles específicamente. Hay un orquestador de servicios, está el respectivo controlador, pero aquí abajo tenemos una red de área amplia gigantesca donde podemos tener la nube por acá y distintos edge de la SD-WAN. Entonces, aquí es donde empieza a aparecer este concepto de edge computing, donde pues, aparece la pregunta que les mostraba yo ahora en esa discusión, y es, bueno, ¿dónde está ese edge? ¿Y qué incluye? Incluye conectividad, incluye servicios, incluye controlador o no. O sea, es decir, yo tengo aquí mi controlador principal, pero aquí también tengo un controlador secundario o no. Entonces, todos esos son temas que están todavía en discusión.
Sin embargo, pues ya este tema de SD-WAN está bastante avanzado y por supuesto, pues hay una serie de fabricantes que soportan SD-WAN, unos de hardware, otros de software. Entonces aquí en esta lista, Cisco específicamente con dos de sus divisiones, Viptela y Meraki, Citrix, que es fundamentalmente software, Fortinet, que el tema de ellos es básicamente seguridad, firewalls y demás, Huawei, por supuesto, VMware. Cuando hablamos de SD-WAN, pues estamos hablando también de virtualización. AT&T, que en este caso, fíjense que estos tres últimos son operadores. Entonces, aquí tenemos, digamos, software y juguetes, y aquí operadores, y aquí básicamente el tema es, cada uno de estos operadores tiene su oferta específica de lo que es su SD-WAN, que incluye pues, toda una serie de servicios, aplicaciones, etcétera. Y aquí el tema, ya empezamos a hablar de infraestructura como servicio y ya no solamente de software como servicio. Es decir, un operador como AT&T le puede ofrecer a uno como usuario un paquete completo donde prácticamente toda la infraestructura de telecomunicaciones y la red está tercerizada y toda la parte de telecomunicaciones está tercerizada, incluso la parte móvil, fija, etcétera, etcétera. Aquí en Colombia ya hay algunos operadores que empiezan a ofrecer algunas cosas parecidas, particularmente en Telco, que es el operador de Manizales y que es parte del grupo Empresas Públicas de Medellín. Tienen una cosa que se empieza a acercar a esto, que se llama un PBX Cloud. Es que básicamente le montan a uno todo el sistema de telefonía con teléfonos virtuales, con soft phones, a través de la red. Y uno se desentiende pues del tema de telefonía y de pelear con computadores y trastos viejos. Comcast, que es el otro operador grande o uno de los operadores grandes de Estados Unidos, en este caso Comcast es más el área de cable. Originalmente Comcast nació como televisión por cable, forma parte, si no me falla la memoria, del grupo Time Warner. Entonces Comcast también tiene toda una línea, fíjense que en este caso es todo el tema de negocios. Y Orange, que Orange depende de dónde lo ubiquemos. Orange pues también tiene toda una oferta de SD-WAN, en este caso pues es Orange, Orange Francia, que es la principal. Bien, con esto ya termino como todo este tema, al menos introductorio de redes definidas por software y de OpenFlow. Lo que sigue es ya que miremos un poquito más algunos detalles. Ya se me perdió esta joda. Del Open Daylight, por ejemplo. Y bueno, ahí aprovechar un poquito el Mininet, que nos permite jugar con todo este tipo de cosas. Vamos a echarle una mirada más adelante, como les digo, a Yang. Yo diría que probablemente el martes podemos hablar un poquito de Yang. Y bueno, antes de cerrar por hoy, dejamos entonces el parcial para el jueves 25. Pues, profe, tocaría ver, pues no sé si hoy íbamos a hablar del parcial, pero no solamente de la fecha, sino el repaso que te habíamos dicho. O lo dejamos el martes el repaso y ya sí o sí el parcial jueves 25. Pero igual Pues, hemos visto lo que son tecnologías, los mecanismos de acceso al medio, como la aloja ranurada, y que ahí se desprenden los demás, son una mezcla de ellos. Ahora redes definidas por software y pues nos hemos estado enfrentando a... Pero el tema de redes definidas por software no va. ¿No entra? No, Okay. no, solamente vamos hasta la unidad 2, o sea, básicamente Tecnologías de acceso al medio. De tecnologías, acceso al medio, y digamos todo, un poco esta parte de análisis de alternativas, que es lo que les he dicho que están haciendo con el árbol de decisión. Ahorita, ok.
Y lo de IoT y IoE, ¿eso también entra o es más especulativo o qué? No, no, eso es más, digamos, información general. Ok, entonces serían Allí, esos tres temas. Y es muy, eh, profe, el parcial lo piensan hacer muy técnico, como decir por cuáles bandas se mueve la tecnología 5G y tan, o no tan así. si quieren, para que salgamos de dudas. Les voy a mostrar el del semestre pasado. Ahí está. Ok, Entonces, fíjense que el primer punto está íntimamente relacionado a lo de con ahorita. con lo que ustedes están haciendo en este momento. ¿Sí? Bueno, profe, eso como lo veo es lo de ahorita más tráfico de red, ¿no? Porque están diciendo tal persona consume tanto, otra persona consume tanto. Entonces ahí Sí, ya, además de ver la tecnología, toca ver, digamos, que la tecnología soporte todo ese tráfico, no vaya a ser que uno le ponga una conexión que soporte poco y el tráfico no es el suficiente para pues el Webex, el Team Zoom y etc. Y además el videojuego, que también es otra cosa. sí, pero ahí ustedes, digamos, ustedes ya hicieron un ejercicio básico de más o menos cuánto es lo que requiere cada una de estas opciones. Y el ejercicio aquí es, fíjense, dibuje un pequeño diagrama que justifique la escogencia, o sea, es básicamente un árbol de decisiones, solo que en este caso basado el- en la capacidad que me ofrece un determinado operador. Ok. Entonces, El segundo, pues es, Tropo Digital. eso es Ok, algo que eso es ustedes que ya hicieron, creo que la semana pasada aquí mientras estábamos en clase, varios de ustedes lo hicieron. con lo que hicimos con el TTL, profe. Sí, Ah, sí. sí. Eh, esto sí es de MPLS, por ejemplo. La pregunta de MPLS, que igual podría ser de mecanismos de acceso al medio, etc. Y el último, pues era, digamos, un poquito más específico de las exposiciones que ustedes hicieron fundamentalmente. Solo que, digamos, aterrizándolas a unas variantes específicas de las tecnologías. Pero, profe, en esa cuestión, uno podría buscar información para hacer la tabla, pues porque no se sabe toda la información Sí, claro. Sí, pueden buscar información. O sea, para mí, o sea, para mí los parciales siempre son de libro abierto. O sea, el libro abierto, llamada a un amigo, o sea, yo con eso nunca he tenido problema. Ok. Y más ahora en la virtualidad, o sea, pues, si yo pongo un Esto es más como parcial, si yo pongo un parcial convénzanme. de esos en los cuales ustedes pueden copiarse y yo no quiero que se copien, pues más pendejo yo que les pongo un parcial de esos. Pues, o sea, y lo he visto, o sea, lo he visto con mis hijos resolviendo el parcial de álgebra entre tres al mismo tiempo. O sea, ¿quién impide eso? Nadie. O sea, De hecho, profe, yo sabes que ayer estaba hablando con una amiga y parece que ayer que hicieron un parcial como en la Javeriana de algoritmos
y de ese tipo de cosas, como que estaban haciendo un parcial entre 11. Sí, pues No, es profe, que es que hay gente pasada. De hecho, Sí, o sea, el tienen anterior su semestre se dieron jerarquía. cuenta de que que gracias a la virtualidad se había generado un grupo de esto de que hacer trabajos y yo, uy, no, eso ya es muy, profe, eso es muy sí, pasado. sí, pero es que, a ver, o sea, si uno pretende que en unas condiciones como las que tenemos ahora haga parciales todavía de memoria y yo no pretendo que ni busquen libros ni le pregunten a los compañeros, pues soy excesivamente ingenuo, por no decir otra palabra. Sí, ¿Sí? pues O sea, obvio, porque, o sea, es que incluso pueden ponerle uno lockdown browser que te deja el equipo, pero uno tiene el celular, uno tiene otro equipo, uno puede conseguirse Hay N alternativas, N en alternativas. alternativas. sí. Entonces, sí es muy complejo eso de, Oye, vamos, el y además, plagio. Además, hoy en día todos utilizan, ay, me olvidó este software que utilizan cuando Discord. Discord, pues, sí, todo el grupo no, conectado a profe, Discord. y además que este parcial, como lo oí, es más como lo que te parezca a vos, porque, por ejemplo, al parecer Zúñiga es súper defensor hasta cierto punto fue súper defensor de lo que fue el satélite y yo era defensor de infraestructura ahí Claro, puesta. o sea, digamos, hay algo que para mí es claro y yo lo que quiero es que para ustedes sea claro es, no hay tecnologías mejores ni peores. No, hay Uno, adecuadas para ciertas situaciones, para hay los Sí, adecua- conceptos. y además el adecuadas para ciertas situaciones depende de cuáles son los criterios que yo utilice para juzgarlas. ¿Sí? Mm. sí depende del ingeniero, profe, porque digamos algunos van a Entonces, decir, no, conexión. exactamente. Entonces, precisamente, la idea no es que escojan la que a mí me gusta, no, es yo escojo esta, pero que haya argumentos detrás, y no porque escogí esta porque cogí al Tim Marín y finalmente o las recorté todas en un papelito, las metí en una bolsa y la que salió. No, que haya argumentos. Argumentos técnicos o económicos, en fin. Y lo que yo quiero ver es básicamente el proceso argumentativo, nada más. Que me diga, bueno, sí, ustedes están preparados como ingenieros para resolver un determinado problema y llegar a una solución que pues parece sensata. Santiago Figueroa tenía la mano levantada hace un momento. ¿O se arrepintió ya? Como que arrepintió, bro. Parece, sí. Entonces ese es el tema, o sea, y por eso también es, listo, hagan la tabla comparativa, pero la tabla comparativa implica buscar en unas fuentes muy específicas para poder encontrar la información como es. Pues, por ejemplo, para mí el reto cuando pusiste lo de las 5 tecnologías era que realmente como no teníamos datos precisos, había que tomar una decisión con información Mm, imperfecta y obviamente dependiendo de ciertos factores, unas eran superiores a otras, pero naturalmente depende, o sea, si yo analizo una misma situación con diferentes, digamos, con diferentes criterios, me puede dar una respuesta diferente cada vez que haga la evaluación. Claro, sí, absolutamente. Pero yo en algún la- momento puedo decir, me importa un pepino la plata, o sea, no me importa cuánto cuesta la tecnología, no me importa el OPEX, yo me voy a fijar exclusivamente en un tema de cuál es la que me da el mejor performance para que cada usuario tenga la mayor capacidad de conexión. ¿Listo? Eso es un criterio. Exacto. Entonces, lo y además, importante es profe, que tengan claro cuál es el criterio de decisión para decir, mire, me fui por esta opción basado en este criterio fundamentalmente, o en profe, estos dos o tres criterios. y la otra es que, digamos, los datos teóricos a veces no se aproximan para nada a la realidad de cuando se implementa. Absolutamente. Entonces ahí, Y lo entonces, estamos, eso es y lo otra cosa que uno estamos, tiene, una cosa que uno y tiene que viendo hacer ahora, como juego. lo estamos viendo ahora con un proyecto de espacios en blanco en Buenaventura. Las Profe, simulaciones nos dieron una cosa y la realidad nos está dando mejor en unos casos y peor en otros. Entonces, pero las ¿qué te simulaciones digo, le profe? sirven a uno para tener una idea general, o sea, por lo menos para no estar completamente a ciegas.
Claro, porque si teóricamente funciona, pues de pronto es cuestión de ajustes o algo así, y uno tiene una Exactamente. idea, uno podría decir, en definitiva, el planteamiento podría funcionar. Eso es lo importante de una simulación, que uno diga, Exactamente. que uno pueda decir, puede funcionar, ya que hay un margen de error, sí, claro, pues. Exacto. Profe, ¿y los ajustes en qué se hacen? ¿En las bandas y en la capacidad de la portadora? Por así decirlo, en la parte de software de cualquier tecnología. No, los ajustes en tecnologías de radio, los ajustes a veces implican mover antenas, poner antenas más altas. Por ejemplo, en este caso de Buenaventura, estaban dándole internet a una escuela en la zona de Zabaletas, hacia el sur de Buenaventura. Según la simulación, la conectividad debería dar bastante buena. Idealmente, lo que le dice a uno toda la teoría de radio, toda la vida es mientras más alta tenga la antena, mejor conexión voy a tener. Llegaron a esta escuela a montar, pusieron la antena en el techo, no funcionó. Empezaron a buscar, se fueron al segundo piso del colegio, la ubicaron en el balcón, justo entre el techo y el balconcito, y ahí pegó perfecto. Sí, profe, de hecho, yo hago sondeo de frecuencia y decibeles en mi casa. Y hay veces que yo digo por ahí una vista de línea increíble y no coge, y en cambio en la habitación más escondida coge perfecto y yo, Esas cosas pasan. Esas cosas y pasan no en las se rasca la tecnologías de cabeza. radio. Pero así es, entonces. Pero la simulación le dice a uno una idea. O sea, la simulación nos decía, en esa escuela hay cobertura y nos debería dar más o menos tal tasa de transmisión. Tenemos que cuadrar la tasa de transmisión porque nos está dando más bajita de lo que predice la simulación. Pero ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que es un tema de que pues, la antena no quedó bien orientada. Ya está. Entonces ahí vuelve y juega. El asunto es que haya argumentos. Listo. De todas formas, si quieren, el martes lo volvemos a revisar, pero pues dejemos programado el parcial para el jueves, si les parece, ¿vale? Vale, profe. Bueno, jóvenes. Les recomiendo mucho que le den una mirada por lo menos a los 2 artículos que les mencioné el martes, que están ahí en el Moodle, para que cerremos este tema de redes definidas por software y pasemos pues un poco a lo que sigue ya después de Semana Santa. ¿Listo? Pero por lo menos que miremos un poquito más, que profundicemos un poquito más en lo de redes definidas por software y pues denle una mirada también al RFC que tiene que ver con Jank. Porque eso es un cambio bastante fuerte en el tema de las redes definidas por software. Y el martes hablamos de eso entonces. ¿Listo? Saliendo así un poquito del tema para todos. A nadie le gusta de casualidad el bingo, para que me ayuden con el proyecto Iris de la universidad. A ¿O a mis sus tías, weón. papás o algo? ¿Ah? A ¿Y es, mis y eso, tías, porque a mí y es no. ¿Y es un bingo virtual o qué? Es un bingo virtual, sí. Sí, sí, Yo sí. creo que sí. Yo no ¿Cuánto juego es? bingo, yo no juego bingo sino cuando me toca acompañar a la suegra, de resto. Obvio. Sí, no, yo entiendo. Pero, ¿cómo es? Yo creo que por acá mi familia sí, porque a mi familia le encanta el bingo y la lotería. Ah, no.